controversia que se ha generado alrededor de Con mis hijos no te metas, ¿no es cierto? O sea, se supone que hay una especie de conspiración para introducir en la currícula escolar una ideología que promueva la homosexualidad, la promiscuidad, no sé. Quienes defienden este punto de vista están más calificados que yo para explicar qué es lo que plantean. Pero lo que yo quisiera es que ordenemos esta discusión y por eso es que hemos invitado a Paola Martínez, vocera del colectivo Con mis hijas no te metas, y a Cecilia Olea, vocera de la organización Flora Tristán. Es una organización feminista. Y lo que queremos, yo quiero plantearles bienvenidas. La discusión es a raíz de lo que ha pasado ayer. Una vez más, una criatura de 10 años es abusada y asesinada, ¿no? O por lo menos en el intento de abusarla, termina asesinándola. Y esto a donde nos lleva es al tema de la sexualidad, ¿no? De cómo es posible, a la pregunta de cómo es posible que estas cosas ocurran. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? La gente dice pena de muerte, ¿no es cierto? Es la primera reacción. Ya, pero eso no nos resuelve el problema, ¿no? El problema es que hay que resolverlo con educación sexual. Y ahí vamos a la discusión de qué es lo que se debe decir y no se debe decir en los colegios. ¿Quién quiere empezar? Empezamos con mis hijos no te metas. Sí, gracias por la invitación, Nicolás. Es lamentable lo que ha sucedido. Pero vemos nuevamente cómo es que el Estado no está analizando objetivamente el problema en sí. Entonces, el tema del enfoque de género es una política transversal que está enfocada en una ideología que no analiza en realidad las razones por las cuales estamos viviendo estos hechos, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que el enfoque de género no ha sido desarrollado, por ejemplo, por el Ministerio de Educación, sino ha sido desarrollado por el Ministerio de la Mujer. Eso debe quedar claro en primer lugar. Este enfoque no ha sido desarrollado por el Ministerio de la Mujer. Entonces yo quiero que quede claro aquí que los conceptos desarrollados por el Ministerio de la Mujer en lo absoluto van a ayudar a resolver el tema de la posible desigualdad, a reducir el tema de la violencia, a reducir el bullying. ¿Por qué? Porque este enfoque que ha sido plasmado en el Plan Nacional de Igualdad de Género es un enfoque que está basado en un estudio médico-psiquiatra donde desarrolla el tema de las diferencias que existían y existen en ese momento, desarrollado por Robert Stoller, que dice que, y él quería saber y descubrir por qué la diferencia de las conductas de las personas con atracción homosexual y transexual distintas a su sexo biológico. Entonces, si partimos desde que el enfoque de género que está plasmado en el Ministerio de Educación es un enfoque en base a este estudio, porque los documentos son oficiales, son documentos oficiales que cualquier persona lo puede revisar. Entonces, partimos de un punto de análisis equivocado y errado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la ideología de género, mal llamado enfoque de género, ¿no? Que dice que las características naturales de hombres y mujeres son construidos por la sociedad, independientemente del sexo biológico con el cual uno nace. Entonces, si partimos de este punto, vemos claramente que no estamos atendiendo realmente el problema. Que nosotros estamos de acuerdo, sí, en una educación sexual, que debe enseñarse, sí, pero desde la biología, no desde ideologías. Porque a lo largo de los años, civilización tras civilización, se ha demostrado que las ideologías no han llevado a bien para la sociedad. Ya, pero ¿qué dice Cecilia Olea de Flora Tristán sobre esto? Mira, creo que es lamentable lo que ha sucedido el día de ayer y lo dramático es que no es un hecho aislado. O sea, no es la primera vez. Creo que a muchas personas nos ha hecho recordar lo que sucedió con otra niña acá en San Juan del Lurigancho. El 2017, el CIS atendió 14.325 partos de niñas entre 10 y 12 años. El 13% de adolescentes entre 15... ¿Es verídica esa cifra? Sí, CIS, el Sistema Integral de Salud, el 2017. El 13% de adolescentes, 15 y 19, quedan embarazadas. Y de ese 13%, el 71% ese embarazo es producto de personas mayores. O sea, nos encontramos frente a una masculinidad que está basada
en la agresión, en el poder del hombre sobre la mujer. Cuando no se trabaja la sexualidad en el colegio, en la casa, medios de comunicación, y ahí felicito a Exitosa por la labor que está haciendo, cuando no se trabaja este tema, cuando se tiene como un tema tabú, es que suceden este tipo de agresiones contra niñas, contra mujeres, contra niños. Y desde el enfoque de género se quiere justamente acabar con la violencia contra la mujer, trabajar lo que es educación sexual integral, que tiene una serie de dimensiones, que tiene que tener una entrada multidisciplinaria. Ya, pero ¿qué significa exactamente enfoque de género? Porque a mí me da la impresión de que tenemos hace demasiado tiempo una especie de diálogo de sordos, ¿no? O sea, que uno dice una cosa y el otro le contesta otra, más o menos, ¿no? O sea, ¿qué diablos es el enfoque de género exactamente? Decirle que en todo momento recordar que no debe haber una desigualdad en el trato entre hombres y mujeres, digamos. O sea, ¿qué es? Es que, Nicolás, ese es el pretexto. El pretexto que se utiliza justamente es vamos a eliminar la desigualdad, vamos a reducir el bullying, vamos a reducir la violencia, cuando no es así. Porque acá lo que importa es los conceptos que vienen desarrollándose en el currículo nacional, los conceptos que vienen desarrollándose en el Ministerio de la Mujer y los conceptos que actualmente como política transversal de género viene desarrollándose, Nicolás. Esa es la fachada de la ideología de género, que viene bajo la puerta de sí, yo voy a solucionar todos los problemas, cuando no es así. Porque si fuera así, desde el 2012 hasta la fecha que viene implementándose el enfoque de género, desde el 2012, Nicolás, desde el 2012, que viene a través de la ley de organización y funciones del Ministerio de la Mujer, que su primer función es transversalizar el enfoque de género. Entonces, a la fecha, ¿cuántos años hay? Son más de 6 años en los cuales debería haber solucionado el problema que dice va a solucionar, pero no es así. Entonces, es una fachada. El tema aquí es analizar por qué se ha incrementado la violencia, porque acá la señora de Flora Tristán señala que vamos a reducir la violencia contra la mujer. Disculpen, ¿y dónde está la violencia contra el hombre? Según el informe del INEI, señala claramente que mueren más hombres que mujeres, igual en situaciones de violencia tal, igual como las mujeres también. Entonces, cerca de 80% y el otro por ciento de mujeres, estamos hablando que existe un problema de violencia en general. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe que los jóvenes se están iniciando más temprano sexualmente? ¿A qué se debe? ¿No se deberá acaso a la cultura que estamos viviendo? Que canciones totalmente con contenido pornográfico, sexualizados, donde los medios de comunicación han retirado todo programa educativo para los niños y colocan programas donde se ven a las mujeres expuestas, a los hombres expuestos, donde se ve y se celebra personajes transvestidos. Entonces tenemos que ver desde ese punto de vista que el problema va más allá que solamente el enfoque de género. El enfoque de género, como te digo, actualmente se implementa en las políticas públicas y habiendo tantos otros problemas, no entiendo por qué este Estado y el anterior gobierno se empecina en aplicar este enfoque de género, a pesar que hay tantos problemas, como el tema de esto, de las violaciones, como el tema de la violencia, como el tema de la desnutrición, de la anemia, que cada vez, este año salió el reporte ENDES 2018, donde dice que la desnutrición ha crecido más del 50% en el área rural. Dígame, ¿qué vamos a hacer? ¿El enfoque de género va a ayudar a reducir esos problemas esenciales? No lo va a hacer, porque vuelvo al punto, no analiza el problema en sí. Y tampoco la educación sexual integral va a ayudar a resolver. Porque nosotros tenemos que ver, no solamente analizar el ámbito desde Perú, sino el ámbito de afuera, cómo viene desarrollándose la educación sexual integral. Y para terminar, nada más, un ejemplo claro es Argentina, Nicolás, y yo te pido que puedas revisar cómo se está dando ahorita el tema de la educación sexual integral en Argentina, donde los argentinos se han levantado en contra de esa educación sexual integral porque lo que se hacían es hipersexualizar a los niños. Vuelvo a repetir, yo no estoy en contra, y el colectivo no está en contra de que haya una educación, sí, pero desde la biología, desde la prevención. Ya, pero ¿qué significa desde la biología? Es lo que no entiendo. Desde la biología quiere decir que se resalte el tema desde el aparato reproductor, que es la primera finalidad, y no desde la segunda finalidad, como se pretende a través del enfoque de género, de despierta tu sexualidad, descubre tu sexualidad. Se debe brindar la información, efectivamente, pero a una adecuada edad. ¿Qué ocurre? No sé. Lo que pasa es que el enfoque de género, Nicolás, el enfoque de género es una agenda completa que trae educación sexual integral. A ver, Cecilia Olea de Flora Tristán. O sea, creo que la sexualidad tiene múltiples dimensiones. Una es la biológica, la psicológica, la cultural, la antropológica.
etcétera. Acabas de estar con dos representantes de Aguajún y evidentemente la sexualidad en la Amazonía, en las comunidades indígenas amazónicas, es diferente a cómo se practica en la zona urbana, porque depende de una serie de hechos. De lo que se trata con el enfoque de género es justamente de relaciones que reconozcan que la sexualidad es una dimensión de la cual tenemos que hacernos cargo, que no es algo descontrolado, porque lo que dicen es de que a los hombres los sacan de su contexto, ¿no? O que tienen una sexualidad descontrolada. No, está basada en una relación de poder. Se trata de atacar esa relación de poder. Se trata de crear nuevos contenidos para masculinidad y para feminidad. Desterrar ese dominio y desterrar esa identidad de sometimiento. De que si van a mejorar una serie de indicadores, por supuesto, no solamente la violencia, no solamente el embarazo no deseado, no hay derecho a que el embarazo sea no deseado. El embarazo y la maternidad, que puede ser una dimensión que enriquece a las personas, la maternidad y la paternidad, que enriquece a las personas, que hayan niños abandonados, no reconocidos, etc. Se trata, por lo tanto, de darle ese hacerte cargo de las diferentes dimensiones. No se agotan en describir el útero, las trompas de falopio, el pene, los testículos. No se agota ahí. Hay otras dimensiones. No es solamente esa dimensión biológica, sino es cultural, es afectiva, inclusive educación de los afectos. Mira, Nicolás, yo quiero leerte lo que dice Robert Stoller, que es una de las bases de Marta Lamas del Plan Nacional de Igualdad de Género. Y esto, mira, voy a leerlo, dice: el libro de Stoller, Sexo y Género, 1968, resultado de sus estudios sobre identidad sexual y la homosexualidad, utiliza el concepto género para referirse a los caracteres sexuales mentales. Él, como otros psicoanalistas y psiquiatras, necesitaba un nuevo término para diferenciar el sexo físico del sexo psicológico, porque ellos comprobaban que la identidad sexual de sus pacientes homosexuales y o transexuales no tenían correspondencia con sus genitales y características físicas sexuales externas. Vemos claramente que este enfoque está basado en querer descubrir esa diferencia de los caracteres de las personas con identidad de género y orientación sexual, e igualarlos, eso es lo que busca la ideología de género, igualarlos a la identidad sexual natural de hombres y mujeres. Y esta es información que está en el Plan Nacional de Igualdad de Género, el cual ha sido base del desarrollo del enfoque de género, el enfoque de género del Ministerio de Educación. Marta Lamas es mexicana. No tiene nada que ver con el plan de igualdad de género. Tiene que ver mucho, es mexicana, por tiene favor. que ver mucho, Nicolás, porque y los creo documentos que de lo que oficiales se trata es de igualar, por supuesto, igualar en derechos. No hay ninguna razón, no debe haber ningún motivo para discriminar a nadie, ni por su identidad sexual, ni por su identidad de género, ni por su identidad étnica, Nicolás, ni por su condición física, mental, etcétera. Sí, en ese sentido queremos igualdad de derechos. Sí, no es nada nuevo. Queremos pero en eso igualdad entiendo, de derechos. se supone que están de acuerdo en eso, ¿no es cierto? En que hombres y mujeres deben tener igualdad de derechos. Ahora, es que de la definición, ¿cómo pasas a la práctica? Solamente para concluir lo que acaba de señalar Cecilia, el tema de Marta Lamas sí tiene que ver, porque es un documento que lo puedes buscar si quieres en estos momentos, orientaciones para transversalizar el enfoque de género en las políticas públicas del Ministerio de la Mujer. Y ahí desarrolla el concepto famoso que está justamente judicializado, que es el concepto de género nos ayuda a entender que lo que creemos características naturales de hombres y mujeres no se derivan del sexo de las personas, sino que son construidas culturalmente a través de las relaciones sociales y los mandatos culturales. Marta Lamas, que es una feminista que apoya la despenalización del aborto, que apoya a Simone de Beauvoir, que dice que el feto es un parásito que explota a la mujer, este es el sustento del enfoque de género. Entonces, no podemos partir desde ideologías. El Estado no puede apoyar ideologías. Ya, pero ¿qué es lo que a mí lo que me preocupa es ir hacia la realidad que estamos viviendo? Porque mientras tenemos toda esta discusión y se hacen marchas, o sea, tenemos embarazo de adolescentes, inicio precoz de la vida sexual de los chicos, enfermedades de transmisión sexual, pero para patear para el techo, entre los jóvenes, entre los chicos,
montones. ¿Por qué? Porque está teniendo una vida sexual que no solo se inicia precozmente, sino en las peores condiciones, sin información, sin medidas de prevención y encima con violencia. Porque los chicos creen que cuando ellos tienen ganas, tienen el derecho de imponerle sus ganas a las chicas y no solamente eso, sino las chicas se enfrentan la violencia de los adultos en sus casas. O sea, el papá se cree con el derecho a abusar de la hija o el hermano mayor o el primo o el tío, quien fuera. Es que es un problema, eso es lo que estamos viviendo realmente. Es un problema de salud mental. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está siendo trastocada? ¿Por qué tenemos esas conductas de personas acosadores, de tal vez de padres violadores? ¿Qué está pasando? El problema no lo va a ayudar el enfoque de género, porque ni siquiera llega a esas poblaciones de esas comunidades, ni siquiera llega a ese nivel. Estamos analizando un problema en base a una ideología, no va a ayudar a resolver en absoluto, porque... Ya, pero por eso yo quiero bajar la discusión a tierra. ¿Qué es lo que debería hacerse? Lo que debería hacerse... ¿Qué es lo que no se está haciendo? Lo que debería hacerse es la consulta a los padres justamente implementar lo que es la educación sexual integral. Eso es lo que no se está haciendo. No se están haciendo programas, no se está dando suficiente presupuesto para justamente prevenir esa violencia, que creo que ese embarazo no deseado, y por supuesto, no es un problema mental, es una construcción cultural. Me niego a pensar, me niego a aceptar que el 50% de la población de este país, que son hombres, son personas con trastornos mentales que no pueden controlar su sexualidad. No, hay una construcción cultural, y a esa construcción cultural, que por supuesto no va a cambiar de un día a otro, pero sí hay que declararla en emergencia. Claro, pero esto nos lleva, por eso yo insisto. Educación, o sea, salud. Ya, pero ¿qué le vas a decir a los chicos? Lo que le vas a decir es que, primero, el objeto principal del sexo es la reproducción. O sea, si vas a tener sexo, es para tener hijos. 2, estoy tratando de interpretar, ¿no es cierto? En primer lugar. En segundo lugar, que digamos el sexo como un espacio de disfrute es algo, digamos, secundario, ¿no? El resaltar esto, el resaltar de tal forma, como lo señalaba Cecilia, pero lo tercero, y eso te lleva, o sea, ¿y qué haces con el tema, o sea, de la realidad? O sea, los chicos en el Perú, ¿a qué edad inician? ¿Qué dicen las estadísticas sobre el inicio de la vida sexual? A los 15, 16 años los chicos ya están teniendo vida sexual. Claro. Eso es una realidad que estamos enfrentando. ¿Cómo Claro. enfrentamos esa realidad? El problema viene que el Ministerio de Educación debería consultar a los padres de familia, debería fortalecer los lazos a través de la escuela de padres, que es un tema formativo que se da porque sabemos que la primera educación viene a través de los hogares. Entonces, reforzar el tema de la escuela de padres, reforzar la comunicación, porque actualmente vivimos en un mundo tan acelerado que no hay esa comunicación que hay entre los hijos y los padres porque están tan recargados. Eso debería realizarse, charlas y reuniones con los padres en los colegios que sean guiados. Ya, pero yo creo, El tema escucha, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar unos minutos más con esta discusión, porque a mí sinceramente me preocupa que hace rato se está teniendo esta discusión y los problemas continúan y no hay solución a los problemas que tenemos, de falta de educación, de falta de información. Entonces, yo insisto en la interrogante, ¿qué es lo que hay que decir a los chicos? O sea, acá nos han dicho el otro día que en la encuesta que se ha hecho sobre expectativa del tamaño de tu familia, o sea, el peruano promedio espera que su familia tenga 2 miembros. 2, o sea, 2 hijos. Entonces, si tú vas a tener una relación con una pareja por 20 años y el objetivo principal de tu vida sexual es reproducirte, ¿vas a tener sexo 2 veces en 20 años? No. O sea, pero esa es la interrogante. O sea, la gente tiene una vida sexual y esa vida sexual está mal, está enferma. Es una vida sexual donde hay violencia, donde no hay un disfrute compartido, donde hay hasta perversión con respecto al tema del mutuo consentimiento. No sé, hay cosas que hay que trabajar desde chicos, con los chicos, por supuesto en coordinación. Por eso yo insisto, vamos a la pausa y les ruego que me digan y nos digan qué tenemos que hacer en los colegios y qué tipo de información le tenemos que dar a los chicos sobre estos temas. Porque ya podemos fusilar al monstruo este de Barranca. ¿Y qué nos garantiza que no haya el mismo día, ¿no es cierto?, 500 monstruos como este reproduciéndose desde chicos en los colegios? Vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú.
Están en nuestros estudios las dos posiciones que han estado enfrentadas en los últimos meses alrededor del tema de la ideología de género, del enfoque de género, ¿no es cierto? Paola Martínez, vocera del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, y Cecilia Olea de Flora Tristán. Y yo les insisto en preguntar qué diablos debemos decirle, disculpen el tono, a los chicos en los colegios sobre el tema de la sexualidad. ¿Qué debemos decirle y qué no debemos decirles? Nicolás, creo que es muy concreto. Uno, conocer su cuerpo. Y conocer su cuerpo no me refiero simplemente a las características biológicas, sino a las demás dimensiones afectivas, psicológicas, culturales. Aprender a quererlo, a valorarlo, aprender sus derechos y cambiar justamente ese contenido de sexualidad donde las niñas, las adolescentes están pensando no en tener afectividad sexual porque lo han decidido, sino porque tengo que demostrar la prueba del amor, que te amo, ¿no? Y por otro lado, los chicos, los hombres, los adolescentes, los jóvenes, de que si no tienen relaciones sexuales, siempre sienten que no son hombres. Son menos. Son menos, así es. Cuanto más erecto estés, tienes mayor masculinidad. No, no es así. Y eso hay que enseñarlo. Y hay que aprender a valorar de que el cuerpo es algo más que solamente esa identidad sexual. Pero para poder construir justamente esos proyectos de vida, se tiene que partir de conocer, no de decir que no. No de negar el no toques, no hables, no digas, no preguntes. O sea, ¿qué pasa si un chico te dice, o sea, profesora, profesor, ¿es correcto masturbarse? O sea, ¿qué le dices a un chico? Lo que dice sobre... Cecilia, ¿cómo vemos plasmado lo que dice Cecilia? A través de los manuales de educación sexual integral. Y vuelvo a repetir, es necesario ver otros casos de estos manuales a nivel sudamericano, por ejemplo, el tema de Argentina. ¿Cómo se plasma la educación sexual integral? Enseñándole sexo anal, la masturbación, el aborto. ¿Por qué? Pero por eso, pero lo que yo estoy preguntando es qué debemos decirle. O sea, los chicos se masturban, es parte del desarrollo de su sexualidad. Lo que debemos decirles a los niños es desde la prevención. La solución no está en que, se inician rápido sexualmente, entonces le doy condones y métodos anticonceptivos. No, porque estamos en el mismo círculo de hipersexualizando a los niños y adolescentes. Y por eso que la tasa de embarazo de adolescentes es mayor cada vez más. Entonces no estamos solucionando nuevamente. No, yo creo que más bien lo que pasa es que no tienen información, no tienen guía. Las enfermedades... Los chicos están perdidos en el espacio, conversando entre ellos, entrando en el internet para obtener respuestas que ni los padres ni los maestros les están dando. Justamente que desde el Estado, a través del Ministerio de Educación, debería enseñarse cuáles son los riesgos del inicio temprano de las relaciones sexuales, desde la prevención, comunicación con los padres, reforzar la escuela de padres. Son esos temas, la educación en principios y valores, que es fundamental, desde la dignidad humana. Porque yo quiero decir algo que ha señalado el Ministerio de Educación en sus comunicados en estos días, que dice que el enfoque de género reconoce el valor inherente de cada persona. Es totalmente falso. El valor inherente de cada persona viene por el simple hecho de ser seres humanos, porque tenemos dignidad. Ya, pero entonces, yo insisto en que, o sea, en el tema, o sea, los seres humanos en su desarrollo empiezan a desarrollar como parte de su condición humana sexualidad. O sea, el autodescubrimiento del cuerpo. Los chicos y las chicas empiezan, sobre todo en la adolescencia, a sentir cosas que no sentían, que tienen que ver con su desarrollo hormonal. Hay un cambio hormonal. Y empiezas a sentir deseo por las otras personas y atracción. Entonces, ¿cómo manejas eso que es un tema real? Con información adecuada y oportuna a los chicos, que no les estamos dando. Sí, justamente. Por supuesto. Y hay experiencias piloto muy interesantes acá en un colegio de Pamplona, que se ha logrado bajar a 0 el embarazo adolescente hasta la secundaria, ¿no? 16, 17, máximo 18 años. A partir de dar información,
O sea, ha resultado. Claro, pero por ejemplo, eso te en lleva. un trabajo. Claro, pero eso te lleva al otro tema, ¿no es cierto? O sea, primero, y obviamente que tiene que ser concertado con los padres, porque los padres creo que son los Sí. primeros que tienen que ser educados, porque nunca recibieron ninguna educación sobre temas de sexualidad. Por eso la Y son importancia. en la mayor parte de los casos. Yo una vez nos lanzamos a una aventura hace muchos años de hacer una encuesta sobre la sexualidad de los peruanos y era una cosa tremenda. O sea, la visión de que solo el hombre era el que disfrutaba en la relación sexual, el nivel de insatisfacción de la vida sexual de la gente. Entonces, pero a lo que voy es a esto. O sea, llega un momento en que tienes deseo de tener relación sexual, es más, empiezas a tener una vida sexual y lamentablemente muy tempranamente. ¿Qué le dices a los chicos? ¿No les das información sobre métodos de anticoncepción? O sea, debería estar vetado que en los colegios a los adolescentes a partir, no sé, de los 15 años se les dé información de este tipo. No que esté vetado. Cuando nosotros, vuelvo a repetir, el tema no es que nos oponemos, no nos oponemos, sí queremos, pero no de cosmovisiones particulares de la sexualidad que vienen a implementar ideologías que no buscan solucionar los problemas, sino redefinir la identidad sexual natural de los niños y adolescentes. Sí es necesario que se les instruya, que haya escuela de padres para que los formen respecto a esos temas y cómo llevar esos temas, porque va a llegar un momento donde el niño le va a decir, ¿cómo nací yo? ¿Cómo nacen los seres humanos? Esto, me he mojado por primera vez como un adolescente, ¿no? Me he mojado por primera vez la eyaculación, la primera que dan los hombres. Entonces es necesario preparar a los padres para saber qué decirles, pero no la solución brindarles, toma todo esto y puedes usarlo pero como va a tú llegar quieras. un momento en que No a los 8 años como la educación sexual No puede. integral, Creo que hay enseñarles. Pero ¿cómo le vas a usar decir a una los 8 años que a un chico responsabilidad, usar claro. un Pero Hay preservativo? una Yo te animo, responsabilidad Nicolás. en acceso a métodos Yo te animo. anticonceptivos, porque si no se tienen relaciones sexuales seguras, no solamente seguras de un embarazo no deseado, sino también seguras de enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual. Por supuesto que ahí hay una responsabilidad. Tienen que saber, y además hay que informarles, que no se trata, no existe este mundo medio de nubes en relación al embarazo. De nubes me refiero a romantizar algo, romantizar un proceso en el cual necesitas una madurez para ejercer maternidad y paternidad. Porque las criaturas no solamente es responsabilidad de la madre, como Sí, por muchas supuesto. veces sucede, Ahora, sobre todo pero en escúchame, edades aterrizando, tempranas. aterrizando. O sea, hay que decirle a los chicos, hay que darles información, acompañar el proceso de la sexualidad, el desarrollo de la sexualidad de los chicos. Y eso supone darles información sobre la necesidad de que haya una relación entre el inicio de su vida sexual y la madurez emocional para tenerla. Pero debe haber un principio, porque esto debe ser gradual y según el momento de desarrollo de los chicos, ¿no es cierto? Y para eso hay que trabajar. Pero hay un momento en que los chicos ya empiezan a iniciar su vida sexual más allá de nuestra voluntad y donde lo que tenemos que decirles es: el sexo tiene que ser mutuamente consentido, no puedes imponerle por violencia el sexo a nadie. Y lo segundo, tienes que tomar medidas de precaución porque te puedes contagiar una enfermedad o si eres chica puedes salir embarazada. O sea, tienes que manejar eso, pero eso supone algo que ustedes no aceptan. Lo que ¿no? pasa es que nosotros vamos a los claros resultados, por ejemplo, en Europa, ¿no? O sea, la educación sexual integral a través del enfoque de género no ha ayudado a reducir los embarazos, en lo absoluto. Lo que más bien ha causado es disforia de género en los niños de menores de 5 años. No ayuda a solucionar el problema. Pero no sé, vamos pues No, otra vez. ¿por qué? O sea, yo te insisto en preguntar qué le debemos, o sea, por ejemplo, a los 16 años, a los chicos, que es un promedio de edad en el que aproximadamente la mayor parte de chicos están iniciando su vida sexual, ¿deberíamos o no deberíamos darle información sobre métodos de anticonceptivos? Claro, Por supuesto que debería deberíamos, darse y la información. justamente en Holanda, que es un país que tiene hace muchos años educación sexual integral en los colegios, se ha logrado retrasar la edad del inicio de relaciones sexuales, ¿no? Eso está, lo pueden buscar en Google, no lo estoy inventando, sino que pueden encontrar la información de la medición de inicio de relaciones sexuales, gracias justamente a la educación sexual. ¿Por qué? Porque se trata también, aparte
de información, acceso a métodos anticonceptivos, acceso a consejería. También se trata de incentivar proyectos de vida que vayan más allá de la maternidad y de la paternidad. Hay que impulsar, hay que estimular esa creatividad en los jóvenes. Sí, Hay un documental, The War on Children, búsquenlo todos en YouTube, The War on Children, que justamente indica todas las consecuencias nefastas de la implementación de la educación sexual integral. Lo que hace es más índices de personas con VIH, embarazos, abortos, y tenemos una generación totalmente perdida con todos estos temas. Entonces, eso no va a ayudar a solucionar nada. Y sobre todo entender, Nicolás, que la educación tiene que ir con la aprobación de los padres de familia. Y a los padres de familia no se le ha consultado qué es lo que se debe enseñar. Y esto, claro ejemplo, tenemos en los manuales que el Ministerio de Educación ha dejado sin efecto. El Manual de Educación Sexual Integral, hay una unidad, la unidad quinta, no recuerdo exactamente, donde señala sobre la masturbación. El Estado no puede enseñar a nuestros hijos, sin nuestro consentimiento, temas de sexualidad que van en contra y de su integridad. Las personas se masturban independientemente la apertura de entrega libre de métodos anticonceptivos, sin el consentimiento de sus padres. Bueno, yo creo que estamos aterrizando la discusión. Yo creo que lo que tenemos que terminar por el día de hoy acá, vamos a seguir, vamos a abrir el espacio como yo nos hemos comprometido, pero yo insisto en que, sinceramente, si fuéramos capaces de dejar de lado por un momento que yo defiendo la ideología de género y yo el enfoque de género y nos ponemos a discutir qué es lo que hay que hacer. Vamos a discutir qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que decirle a los chicos en el colegio para empezar? Nicolás, o sea, comencemos por ahí. No podemos seguir porque tengo al tigrillo Carlos Alberto Navarro que siempre trae primicias esperando en la línea. Convocarlos a todas las marchas el día de mañana a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín, a todos los padres por el fortalecimiento de la familia y educación libre de ideologías. Sí, y yo quisiera decir que justamente nosotras las feministas estamos por fortalecer las familias y por eso queremos derechos, familias democráticas, Cecilia, donde no haya violencia y haya educación sexual. Tenemos que terminar hoy. Muchísimas gracias. Me queda pendiente, o sea, vamos a insistir en este tema. ¿Qué es lo que hay que decirle a los chicos en los colegios? Por ejemplo, ¿qué hay que decir a los chicos sobre los homosexuales? ¿Qué hay que decirle a los chicos sobre la homosexualidad? Porque hay que decirle. Que son personas que deben ser ya, pero no te adelantes, pues es otra agenda, Cecilia. Ya vamos, tenemos el espacio para hacerlo, utilicémoslo, que sirva para algo el tener acceso a un medio de comunicación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, a ti.